Hemos dicho que la gran tragedia en el Perú es no que no haya dinero para que gaste el Estado, sino que se gasta pésimo. Hay un gobierno regional, el Callao, que ahorita a diciembre solo ha gastado el 10% de su presupuesto. Claro, no solamente a veces no gastan, sino que gastan mal. La calidad del gasto público también está en discusión. Vamos a hablar de eso con Melvin Escudero. Buenos días, Melvin. Buenos días. Buenos días, Melvin. Bueno. Estimadas amigas y amigos del Perú, efectivamente el Perú tiene plata, pero no lo está gastando, no lo está usando. Y eso es una muy mala noticia para todos, porque el país necesita más colegios, más hospitales, más seguridad, y esto obviamente requiere de servidores públicos que estén en capacidad de ejecutar. Tenemos al mes de noviembre un ranking de cuáles son los gobiernos regionales que mejor han ejecutado y los que peor han ejecutado. Y lamentablemente en este ranking el Callao sale muy pésimo, con solo el 10% de ejecución de su presupuesto para el año, lo cual obviamente es una muy mala noticia para el puerto de la ciudad de Lima. Sin embargo, ¿quiénes son los que mejor han ejecutado? Y ahí tenemos algunos gobiernos regionales, especialmente de la zona selva y sierra. Me refiero a Madre de Dios, a Apurímac, a Ucayali, donde el nivel de ejecución está en el orden del 65 a 80%. Habría que felicitar a estos gobiernos regionales porque se han puesto el cinturón y están ejecutando. Sin embargo, aquellas regiones que están dentro de lo que es la zona de la reconstrucción, también están ahí nomás, encimita de la región del Callao, ejecutando entre 25 y 30%, Tumbes, Piura y La Libertad. Ahí donde más se necesita porque fueron golpeados por el fenómeno del Niño, todavía no se ha terminado de ejecutar con la serenidad que todos esperamos. ¿Cuáles son los impactos cuando uno ve ya las cifras en lo que va del año, ¿no? El gobierno había estimado un crecimiento de la inversión pública de 2.5%. El Banco Central ya le bajó la temperatura al asunto y ha puesto que podemos acabar en 0.5%. Sin embargo, la cifra de noviembre es desalentadora porque la caída en el periodo de enero a noviembre es de 3% acumulado. Pero la ejecución en el sector público en general, ministerios, gobiernos regionales y municipios, a noviembre solo alcanza el 52% del total de lo presupuestado, que es casi 50.000 millones de soles. Es decir, si uno se pregunta, para cumplir con la meta, en diciembre no vamos a poder pues invertir 24 o 25.000 millones de soles. Es imposible, el tiempo ya se nos agotó. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Primero, que estén claras las prioridades y las capacidades dentro del sector público. Y toda la turbulencia política ha generado miedo en muchos funcionarios, que los paraliza, que la Contraloría me puede acusar, que hay que hacer nuevamente los estudios técnicos, y todo esto obviamente genera una lentitud en el gobierno, en todos los estamentos. El ciclo político también recién puso gobernadores regionales y alcaldes que han venido aprendiendo. Entonces se esperaría que el 2020 esto repunte, pues no, porque con las malas cifras del 2019, el 2020 ya con un poquito más de cancha, los alcaldes y los gobernadores deberían de ponerle punche y levantar la economía, ¿no? Este tema que has traído, Melvin, nos afecta a todos porque es como que una familia tiene 1.000 soles para gastar y solo gasta en un mes 150 soles, 300 soles. Esos 700 soles se dejan de gastar y afectan la educación, la salud, todo lo que tú ya has mencionado. ¿De quién depende de que el año 2020, que vamos a empezar muy pronto, esto cambie para beneficio de todos? Bueno, desde la perspectiva política la responsabilidad está en el Ejecutivo. Y dentro del Ejecutivo directamente esto recae en la ministra de Economía y en los demás ministros, en particular en el Ministerio de Transportes. Si uno ve la ejecución, digamos, y las capacidades por sectores, tenemos que transportes y educación son, digamos, los dos tractores que tiene pues el gobierno. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que han realizado, el nivel de ejecución sigue estando muy por debajo del esperado, menos del 50%. Y esto tampoco es una buena noticia. Entonces, hagamos y tomemos las medidas correctivas. Primero, para hacer las priorizaciones, de hecho recientemente mediante un decreto de urgencia se establecieron las prioridades y el gobierno está comprometido en ejecutar los proyectos que estén listos para salir. Eso es una buena medida, pero no es suficiente. Necesitamos funcionarios que estén, uno, con la confianza y la capacidad de ejecutar, que no todos, porque se mueren de miedo muchos, y segundo, que haya capacidad, que tengan el entendimiento. Por ejemplo, el gobierno lanzó hace pocos meses el Plan Nacional de Infraestructura, que involucra una serie de medidas muy positivas, las lecciones de los panamericanos para aplicarlos al resto de la infraestructura.
Esas medidas incluyen, por ejemplo, el PMO, que es básicamente un supervisor de la gestión de la operación de infraestructura. Pero el PMO no lo conoce casi nadie en el sector público. Entonces hay un tema de capacidad ahí que es muy importante poder cerrar esa brecha, ¿no? Cerrar con eso también. La transformación digital también tiene que llegar a la burocracia. El PMO tú lo has mencionado. O sea, necesitamos herramientas rápidas, transparentes, donde cada gobernador regional, alcalde, gobierno central, nacional, como se dice ahora, pueda ver en una pantalla rápidamente, ¿no?, cómo va la ejecución de tal y cual proyecto, qué se ha avanzado, qué falta, etcétera, ¿no? Porque así también, de paso, nos van a sacar menos la vuelta con las famosas adendas, las cosas, falta más plata, etcétera. Muy bien, gracias Melvin, muy claro lo que ha señalado y sin duda una asignatura pendiente. Y qué tragedia, Maritere, tener dinero y no gastar en lo que se necesita es atroz. Y calidad del gasto, porque tampoco se trata que el alcalde diga, ya voy a hacer un monumento, una plaza, todo porque tengo que gastar. Calidad del gasto también es importante. Muy bien. 6:56 y vamos con un tema que nos preocupa.